Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la 34ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar, señalada para el día de hoy, 16 de noviembre del 2022 a las 11 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, tenemos como primer punto la integración y asistencia de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, maestra Lisset Mimens Herrera, la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Carolina Canto Valdés, y el magistrado tercero, licenciada en Derecho, Alberto Salum Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, los asuntos a tratar, tenemos como primer punto, inciso A, la discusión y aprobación de los proyectos listados. Esta sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 18 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. El orden de la lista aprobada por la sala colegiada comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra Lisset Mimens Herrera, quien tiene 7 resoluciones. Y para tal efecto ha considerado que el toca enlistado como número 5, 497 de 2022, retirarlo para un mejor estudio. Por tanto, comenzaremos con el listado que es el toca número 1. Tenemos el 200-2022 del expediente 166-2021, juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión del juzgado tercero de oralidad familiar vespertino del primer departamento judicial, en el que se apela sentencia definitiva de fecha 11 de enero del año 2022. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Inicio con el expediente 666-2021, correspondiente al toca 200-2022 del juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia. Como antecedentes, tenemos que este juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia es promovido por JEZA en contra de MIR y MJZI. En primera instancia, el juez tercero de oralidad familiar, mediante sentencia de fecha 11 de enero de 2022, declaró improcedente el juicio instado por JEZA, puesto que no acreditó que con posterioridad a la aprobación de las bases que regularon su divorcio voluntario con la señora MIR, en donde se acordaron, entre otras cosas, el pago de una pensión alimenticia a cargo del apelante y a favor de MIR y MJCI, hayan surgido causas que determinaran un cambio sustancial en sus posibilidades económicas ni en las necesidades de sus acreedoras alimenticias. Así, interpone el recurso de apelación y entre sus agravios, por razón de técnica jurídica y para una mayor comprensión de la resolución de segunda instancia, estos fueron expuestos por el apelante y se estudiaron en un orden diverso en que fueron planteados, quedando de la manera siguiente. Como primer agravio, el recurrente señala que al haber objetado la prueba documental privada ofrecida por las demandadas, consistente en el dictamen médico de fecha 30 de julio del año 2020, expedido por el doctor FPB, le tocaba a sus acreedoras demostrar su validez y no a él, por lo que considera que el juez le arrojó la carga de la prueba que le correspondía a las oferentes. Igualmente, menciona que MIR no aportó prueba alguna tendente a demostrar la existencia de necesidad de alimentos a su favor. Como segundo agravio, arguye que no se estudió exhaustivamente el convenio de mediación número 423-2027, que el recurrente celebró con la señora AAN, quien es su madre, pues el juzgador solamente lo valoró en el sentido en que fue ofrecido, pero no valoró que se ofreció para demostrar que sufre una carga económica y que sus circunstancias han cambiado. Por otro lado, como tercer agravio, expresa que la quo perdió de vista que a pesar de que el apelante firmó el convenio en donde se pactó una pensión a favor de la señora MIR y de MJZI, dicha pensión resulta excesiva para cualquier persona, siendo obligación de la autoridad regular y observar principios como la equidad entre las partes. Por último, como cuarto agravio, manifiesta que no se tomó en cuenta la presunción que le corresponde, puesto que el juez natural expresó que no se probó con su actual cónyuge, MLFC, que sea su dependiente económica. El sentido de la sentencia de segunda instancia que se propone versa sobre lo siguiente. Es infundado el primer agravio del apelante,
puesto que el artículo 336 del Código de Procedimientos Familiares del Estado es claro en señalar que la carga de la prueba recae en quien objeta y no en quien ofrece, en vista de que es para fin y beneficio del objetante hacer ineficaz el documento al que se opone, por lo que es menester que señale la causa en que se apoya y demostrarla. Por otro lado, es al apelante a quien le correspondía acreditar las circunstancias por las que dice que se le debe reducir la pensión a sus acreedoras. Y una vez hecho esto, le correspondería a la parte demandada la carga de la prueba a fin de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo. Pero se reitera, esto será si y solo si el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición. Por otra parte, es infundado el segundo agravio planteado, dado que el juzgador sí estudió el alcance probatorio del convenio de mediación que el recurrente celebró con su madre. Sin embargo, a su criterio no se demostró con este los hechos afirmados por su oferente. Asimismo, es infundado el tercer agravio expuesto, en vista que del inconforme reconoció contractualmente con una jubilación por parte de una empresa en la que laboró y una pensión por parte del IMSS, por lo que de la suma de ambas y del descuento que corresponde a la pensión alimenticia a favor de sus acreedoras, le queda una cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, se considera infundado el cuarto agravio, dado que el apelante no demostró que su actual cónyuge MLFC sea su dependiente económica, pues aun cuando tenga la presunción de necesitar alimentos por haber manifestado dedicarse a las labores del hogar, no se acreditó con prueba alguna que dependa económicamente de JSTA, ni se demostró cuáles son sus necesidades o el monto de estas, lo cual era esencial, puesto que el apelante sustentó parte de su acción en el hecho de haber contraído nuevas nupcias, señalando que esto generó una nueva situación económica. En suma, sus otras acreedoras alimentarias no tienen por qué sufrir las consecuencias de un decremento de su pensión por el solo hecho de que el deudor contrajo un nuevo matrimonio. En tal virtud, lo que procede es confirmar la sentencia apelada. Procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 200-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando en orden número 2 listado, tenemos el TOCA 434-2022 del expediente 277-2019, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial, donde se apela la sentencia de fecha 14 de diciembre del año 2021. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. Dentro del TOCA 434-2022, el expediente de origen es el 277-2019 del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El apelante FMCO por conducto de su asesor jurídico patrono, el licenciado JAT. Como antecedentes tenemos la sentencia de fecha 14 de diciembre del año 2021, dictada por la persona titular del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con motivo del incidente de pensión alimenticia y régimen de convivencia que se abrió en el expediente 277-2019 relativo al procedimiento especial de divorcios incausales promovido por la apelante en contra del señor JMMT. En primera instancia, el juez determinó una pensión alimenticia a favor del niño JLMC, de 4 años de edad actualmente, por la cantidad equivalente al 25% de los ingresos del señor JMMT. Como agravios, la apelante se queja de que la pensión no es conforme al principio de proporcionalidad que se debió analizar tomando en consideración el interés superior del niño, ya que este es un criterio ordenador que debe guiar todas las decisiones relacionadas con la pensión alimenticia. El proyecto que se propone es confirmar la sentencia impugnada. Los agravios son inoperantes por cuando se limitan a hacer afirmaciones generales del principio de proporcionalidad, sin dar razón del por qué este criterio favorece su pretensión. No obstante, en atención al interés superior de la infancia, esta sala entra al estudio de la pensión decretada en auto y se estima que no se demostró que el menor de edad tenga necesidades que impliquen erogaciones económicas extraordinarias. Además, la cantidad líquida a la que equivale el 25% de los ingresos del deudor
es superior incluso a la cantidad que la parte actora había solicitado en concepto de pensión alimenticia originalmente. De ahí que se declara ajustada a derecho la pensión alimenticia decretada en autos. Que proceda a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 434-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 3 de la lista, tenemos el TOCA 285-2022 del expediente 392-2016, procedimiento especial de divorcio incausado, juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Se apela la sentencia de fecha 23 de junio del año 2021. Adelante, magistrado. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 285-2022 tenemos la sentencia interlocutoria de fecha 23 de junio del año 2021, dictada por el juez primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con motivo del incidente de pensión alimenticia, garantía y disolución de la sociedad conyugal que se abrió en el expediente número 392-2016, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por RGUP en contra del apelante. Como antecedentes tenemos que la sentencia recurrida, el juzgador de primera instancia resolvió en lo tocante a la pensión alimenticia definitiva que el señor LACM pagaría a la señora RGUP en representación de sus hijas menores de edad AICU y AJCU, la cantidad líquida resultante del 40% de descuento del total de sus percepciones. Como agravios del apelante LACM, tenemos primero que la pensión decretada atenta contra su mínimo vital, además de que se realizó una indebida valoración de las pruebas. En su segundo agravio, el apelante refirió que el resolutor se limitó a decir que procedía el convenio propuesto por la actora. Sin embargo, ella en su convenio no propuso el 40% de pensión alimenticia. En consecuencia, consideró que existe una falta de congruencia en los resolutivos de la sentencia, específicamente en el primero, segundo, sexto y séptimo. Tercero, alegó que se violentaron sus derechos a un debido proceso, pues no estuvo presente en la audiencia de dictado de sentencia y alegó que el juzgador demoró en notificarle la resolución durante 7 meses. Como proyecto de resolución, la sentencia, a nuestro criterio, cumple con el principio de proporcionalidad, pues va de acuerdo con las necesidades de las dos menores de edad involucradas, así como con la capacidad del deudor. Además, que el juzgador partió del caudal económico del proveedor alimentario, sin dejar a un lado sus necesidades básicas como la vivienda, alimentación, salud, transporte, alimentación, entre otros. Por otro lado, la autoridad jurisdiccional sí valoró correctamente todas y cada una de las probanzas ofrecidas y desahogadas en juicio, resultando ser infundado el primer agravio. Respecto al segundo agravio, este resulta ser fundado, pues el juzgador sí declaró procedente el convenio de la actora, cuando en dicho convenio ella no propuso el 40% de pensión que está dictada en esta sentencia, sino la cantidad de 6,000 pesos mensuales, por lo que existe una contradicción exclusivamente en cuanto a la redacción de los resolutivos impugnados. En consecuencia, es necesario modificar la sentencia única y exclusivamente con efecto para suprimir los resolutivos primero y segundo, en los cuales se declaró fundado el convenio de la promovente e infundada la contrapropuesta del señor. Por cuanto al tercer agravio, este resulta infundado toda vez que no se violentó su derecho a un debido proceso, pues el apelante pudo ejercer su defensa y ser oído con las debidas oportunidades y dentro de los plazos establecidos por la legislación aplicable. Por lo tanto, se propone modificar la sentencia interlocutoria de fecha 23 de junio del año 2021 únicamente para los efectos que han sido considerados. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 285-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con la orden de lista, tenemos el TOCA 441-2022 del expediente 840-2021
Diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Se apela a la sentencia de fecha 24 de marzo del 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 441-2022, la apelante es FBCM. Como antecedentes tenemos la sentencia definitiva de fecha 24 de marzo del año 2022, dictada por el juez tercero de oralidad familiar vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 840-2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por la recurrente a fin de que se decrete una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad de iniciales LZPC, ESPC y GGPC y a cargo del señor JRPB. En primera instancia, en la sentencia apelada, el juez estimó que en autos no quedaron acreditados los ingresos que percibe el señor JRPB, por lo que tomó en consideración que éste se encuentra en edad laboral, así como el salario mínimo general vigente en el Estado para cuantificar la pensión alimenticia instada. Por lo tanto, el juzgador condenó al citado JRPB a pagar en concepto de pensión alimenticia a favor de sus 3 hijos la cantidad mensual de 1,500 pesos sin centavos moneda nacional, así como 3 meses de la indicada pensión alimenticia en concepto de garantía. Como agravios, tenemos en síntesis los números 1, 2, 3, 4 y 5, donde el apelante se queja de que la sentencia combatida resulta injusta y desproporcionada, por lo que violenta los derechos de sus hijos al sano desarrollo y libre esparcimiento, toda vez que la pensión fijada no cubre el costo de la vida ni garantiza el derecho al mínimo vital de estos. De igual forma, se queja de que el juez de primera instancia determinó que no quedaron acreditados los ingresos que actualmente recibe JRPB, por lo que aquel oficiosamente debió allegarse de todos los medios y elementos probatorios para decidir objetivamente sobre los alimentos y emitir una resolución. Por último, alega que la sentencia recurrida carece de perspectiva de género, lo que vulnera sus derechos, así como sus propias necesidades alimenticias, ya que ella asume la totalidad de la obligación alimentaria de sus hijos y al hacerlo se queda sin ingresos para colmar sus satisfactores más apremiantes. El sentido de la resolución de segunda instancia que se propone resulta que los agravios que anteceden analizados de manera conjunta son esencialmente fundados en mérito de que la sentencia apelada sí violenta el interés superior de los acreedores alimentarios, pues la pensión alimenticia decretada a su favor no se ajusta al principio de proporcionalidad por el simple hecho de que se desconoce la capacidad económica real del deudor, siendo insuficiente y contrario a derecho determinar un monto tomando en cuenta únicamente la edad del obligado a pagar y el salario mínimo general vigente en el Estado, ya que este último supuesto propicia el riesgo de fijar una cantidad que no corresponda a las verdaderas características de los integrantes de la relación alimentaria, pues la rigidez y la generalidad de ese principio de proporcionalidad en materia de alimentos, sobre todo ante el deber y la posibilidad del órgano de llegarse de los medios necesarios. En tal virtud, procede dejar insubsistente y sin efecto legal alguno la sentencia de fecha 24 de marzo del año 2022 y reponer el procedimiento hasta la audiencia preliminar celebrada en esa misma fecha para el efecto de que tan pronto se tenga por recibido el presente fallo de segundo grado, el juzgador de primera instancia ordene girar los oficios a las autoridades pertinentes para efecto de investigar la capacidad económica del deudor y una vez que cuente con la información necesaria y pertinente, dicta una nueva sentencia en la que en estricto apego al principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, fija una pensión alimenticia a favor de los menores de edad involucrados. Entre tanto, se fija como pensión alimenticia provisional la cantidad de los 1,500 pesos mensuales. Procedemos con la votación. Magistrada primera. Aprobado. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 441-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el orden de la lista, tenemos el TOCA 571-2022 del expediente 242-2019, juicio ordinario civil, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial.
donde se apela el auto de fecha 25 de enero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. El recurrente es la persona moral APSM, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, el licenciado en Derecho LJGR. Como antecedentes, tenemos un juicio ordinario civil promovido por el señor EHG y ARZJ en contra del apelante. En primera instancia, en el auto apelado, la jueza de origen no admitió la prueba de inspección judicial respecto a 3 correos electrónicos que intentó ofrecer la sociedad demandada en el periodo probatorio, pues no la planteó conforme al artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En el proyecto que se propone, los 2 agravios expuestos por la sociedad recurrente se estudiaron en forma conjunta por estar relacionados entre sí. Entonces, la sociedad apelante aduce que hubo una incongruencia en el auto impugnado, pues la jueza resolvió que no ofreció la prueba de inspección judicial en el escrito de demanda, siendo que no es parte actora en el juicio, sino parte demandada. Asimismo, argumenta que el artículo 166 del Código Procesal Civil no establece que se tengan que ofrecer en la contestación a la demanda todos los medios probatorios, sino aquellos que tengan que perfeccionarse y necesiten una tramitación especial, siendo que la inspección judicial no necesita de tal trámite, por lo que el impetrante afirma que se violaron las formalidades esenciales del proyecto y que hubo una indebida fundamentación y motivación. De igual manera, expuso que es contradictorio que la prueba superveniente, consistente en la impresión de uno de los 2 correos electrónicos, haya sido admitida y su inspección no. Sentado al anterior, los agravios resultan en parte intrascendentes y en parte fundados. Primeramente, el error en la redacción no implica una incongruencia, ya que la jueza de primera instancia, a pesar de que haya mencionado que la recurrente no ofreció la inspección judicial en la demanda, sí emitió su determinación con directa relación al escrito con el que intentó ofrecer la referida prueba y con su escrito de contestación a la demanda. De modo que esta simple equivocación no hace ilegal por sí solo el auto impugnado, por lo que esta parte de los agravios es intrascendente. Por otro lado, no se violan las formalidades esenciales del procedimiento, pues de diversos artículos del Código Procesal Civil se desprende que todas las pruebas deben ser ofrecidas desde los escritos iniciales de las partes. En ese sentido, el artículo 166 del referido Código Procesal, cuando señala que en los primeros escritos se deben ofrecer los elementos de prueba que para su perfeccionamiento requieran de una tramitación especial, hacen referencia a los que requieren de un proceso para su preparación y desahogo, siendo que la inspección judicial participa de esta naturaleza. Por lo tanto, la demandada debió de ofrecer sus medios de prueba desde la contestación a la demanda, a menos que fueran supervenientes. En el caso concreto, la inspección judicial a través de una computadora que se intentó ofrecer recae sobre 3 correos electrónicos, y por cuanto la demandada menciona que 2 de ellos son de fechas anteriores a la contestación, fue correcto que la jueza no las admitiera en cuanto a estos nada más, ya que eran de su conocimiento. Sin embargo, al señalar la sociedad impetrante que el último correo sí es de fecha posterior, su inspección debe de ser admitida. Y aquí lo fundado de sus agravios. No obstante, se debe prevenir al apelante para que aclare si la inspección judicial la ofrece con asistencia de peritos, ya que en su ofrecimiento solicita que acuda un perito en informática designado por la propia recurrente. En este sentido, lo que se propone es modificar el auto apelado. Se procede a la votación. Magistrada primera, Aprobado. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 571-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el último de la lista, tenemos el TOCA 433-2022 del expediente 490-2019, juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, donde se apela el auto de fecha 17 de febrero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria.
El apelante es BGAB. Como antecedente tenemos el auto de fecha 17 de febrero del año 2022, dictado por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 490-2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por ACBP en contra de MEGS, también conocida como MEGS CHPG, en lo personal y como apoderada del señor JGP y del apelante, este último llamado como litisconsorte pasivo necesario. En primera instancia, la jueza no accedió a la solicitud de hoy apelante respecto de decretar la caducidad de la instancia, por cuanto de la revisión de las constancias se podía advertir que el último acuerdo dictado hasta ese momento era el de fecha 13 de agosto de 2021, y el memorial suscrito por la parte actora fue presentado el 27 de enero de 2022. Situación que hacía evidente que no habían transcurrido los 6 meses a que se refiere el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En el propio acuerdo apelado se notificaron por medio de Diario Oficial del Gobierno del Estado tanto ese mismo acuerdo como el dictado el 13 de agosto de 2021, notificaciones que fueron hechas el 21 de febrero de 2022. Como agravios, en síntesis, tenemos que el apelante plantea dos cuestiones. La primera es que considera que la parte actora no ha presentado escrito que dé impulso al procedimiento desde el 1 de marzo de 2021, manifestando que solo los escritos que dan impulso al procedimiento son aptos para interrumpir el cómputo para la caducidad de la instancia, por lo que la parte actora debió insistir en averiguar qué sucedió con el exhorto enviado a la Ciudad de México para efectos de emplazar a uno de los demandados. También expresa que la notificación de fecha 21 de febrero de 2022 correspondiente al auto de fecha 13 de agosto de 2021 no resulta apta para la inoperancia de la caducidad instada, ya que era un auto pendiente de notificarse. El sentido de la resolución de segunda instancia es que no es procedente decretar la caducidad de la instancia cuando existe una actuación pendiente que es atribuible al juzgado, pues bastó que la parte actora solicitada por única ocasión el emplazamiento a JGP, que es uno de los demandados, para que no corriera el término de la caducidad, ya que a partir de dicha solicitud, la autoridad de primera instancia asumió la responsabilidad de continuar con el procedimiento, al ordenar girarse atento exhorto al juez civil competente de la Ciudad de México, a fin de que en auxilio de las labores del juzgado de origen se corriera traslado y emplazara a juicio al mencionado demandado. Esto en virtud de que en las constancias que obran en autos aparece que tiene su domicilio en la indicada ciudad. Por lo tanto, al encontrarse aquel exhorto pendiente de diligenciarse, no se actualizaba la carga procesal alguna para la parte actora. Por otra parte, respecto de la demasía en que incurrió el juzgado de origen de notificar hasta el 21 de febrero del año 2022 el acuerdo de fecha 13 de agosto de 2021, se dejaron a salvo los derechos del apelante para que pueda ejercitar su derecho a exponer en primera instancia lo que sobre dicha notificación expresa. En tal virtud, procede confirmar el auto apelado. Procedemos a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 433-2022 se confirma por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Carolina Silver Canto Valdés, quien instó 6 de resoluciones. Asimismo, ha considerado retirar los tocas 158 de 2022 y 283-2022. En tal virtud, continuamos con el listado número 1, que es el TOCA 339-2022, relativo al expediente 1911-2009, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela el auto de fecha 3 de marzo del 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. De la revisión minuciosa de las copias certificadas remitidas por la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, relativas a las constancias procesales del expediente marcado con el número 1911-2009 del índice del propio órgano judicial,
se advierte que el presente asunto deriva de las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por las personas de iniciales ESGL y PJGL, a fin de que fueran aprobadas judicialmente las bases que acordaron para llevar a cabo su divorcio y quienes procrearon un hijo de iniciales EGG, quien actualmente cuenta con 14 años de edad. De esa manera, el apelante ESGL controvierte la parte conducente del auto de fecha 3 de marzo de 2022, en el cual el juez de origen se negó a la admisión del incidente de reducción de alimentos interpuesto por el citado GL, con base en que la vía necesaria para ello es un juicio ordinario. En los agravios expuestos, sostiene el apelante que la normativa aplicable no establece la vía o el procedimiento que debe seguirse para intentar la actualización de la pensión alimenticia, por lo que al no admitirse el incidente planteado, se transgreden en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los numerales 1 y 17 constitucionales. En su segundo motivo de inconformidad, alega que se violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que el acto impugnado constituye un acto de molestia que no se encuentra debidamente fundado y motivado, lo cual vulnera también su derecho constitucional de seguridad jurídica, pues reitera, debió admitirse el incidente de disminución de alimentos y realizar una interpretación conforme del ordinal 235 en relación con el numeral 17 constitucional. En el agravio marcado como tercero, controvierte que la decisión del juez de primera instancia relativa a actualizar el monto de la pensión como requirió su contraparte, no se basó en las condiciones objetivas documentadas en el procedimiento de origen, puesto que a partir del día 1 de julio de 2019, las circunstancias cambiaron porque fue modificada la custodia del citado hijo menor de edad para quedar en la modalidad compartida. Finalmente, en su cuarto motivo de inconformidad, controvierte el apelante que el acto impugnado puede observarse que no cumplió con el principio de exhaustividad, violando de esa manera su derecho humano de acceso a la justicia, citando nuevamente el artículo 17 constitucional. Del estudio realizado, los argumentos propuestos y analizados en su conjunto permiten advertir que resultan infundados, toda vez que el juez de primera instancia estuvo en lo correcto al aprobar las actualizaciones de la pensión alimenticia correspondiente a las anualidades que van de los años del 2010 al 2022, ya que no debe perderse de vista que el inconforme y la señora de iniciales PJGL promovieron las diligencias de origen a fin de que fueran aprobadas las bases que acordaron para llevar a cabo su divorcio por mutuo consentimiento, entre lo cual pactaron en la cláusula segunda la obligación del señor ESGL de proporcionar la cantidad mensual de 12,000 pesos moneda nacional y que el aumento de dicha cantidad por concepto de alimentos estaría sujeto a lo establecido en el artículo 235 del Código Civil del Estado. Entonces, tal como sostuvo el juez del conocimiento, el pacto que ambas partes hicieron respecto del pago de alimentos en favor de su hijo menor de edad no es susceptible de ser modificado mediante el incidente instado por el referido apelante, debido a que el tipo de divorcio pactado por las partes del procedimiento no es el resultado de una disposición legal, sino potestativa y convencional, por lo que los efectos obtenidos en el convenio de origen quedan vigentes durante el procedimiento de las diligencias hasta que se extinga la obligación contraída, aunado a que el juzgador de primera instancia también estimó que la solicitud de reducción de pensión alimenticia no es susceptible de ser analizada en la vía de jurisdicción voluntaria, sino en la vía ordinaria civil, lo que se corrobora con lo previsto en el numeral 23 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que no establece el procedimiento a seguir para autorizar el aumento, disminución o actualización en su caso respecto a los alimentos. Por lo tanto, el sentido que se estima es que no se transgrede el derecho humano al debido proceso del inconforme, además de que él aún puede hacer valer en la vía legal que corresponda ante el juez de origen, el cual no accedió a la admisión del incidente de reducción propuesto, sin transgredir su legítimo derecho de acceso a la justicia,
porque, como se mencionó, puede hacerlo valer en el momento que estime pertinente. Y si bien, como menciona, mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019, se acordó la modificación de las bases que acordaron para llevar a cabo su divorcio, esto atendió únicamente a la modalidad de la guardia y custodia, no lo relativo a la pensión alimenticia, de ahí lo infundado de sus argumentos. Bajo ese contexto, el sentido propuesto es confirmar la parte conducente del auto de fecha 3 de marzo del año 2022, dictado por el juez primero familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 1911-2009, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por ESGL y PJGL, a fin de que fueran aprobados judicialmente las bases que acordaron para llevar a cabo su divorcio. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 339 de 2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el siguiente de la lista, es el TOCA 228-2022 del expediente 85-2021, juicio ordinario civil del juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Apela el auto de fecha 11 de febrero del 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En el TOCA 228-2022, derivado del expediente 85-2021, relativo a un juicio ordinario civil, se controvierte la deliberación efectuada por el titular del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el auto de fecha 11 de febrero de 2022, dictado en el cuaderno de prueba de confesión marcado con el número 1, en donde con fundamento en el artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aquel no accedió a la petición efectuada por el actor del juicio con iniciales ECD, consistente en que se fijara una nueva fecha y hora para el perfeccionamiento de la prueba confesional a cargo del demandado de iniciales AFGM o FGM, pues argumentó oralmente que en el procedimiento natural ya no existían términos hábiles para ello, aunado a que resaltó que no debía observarse que el accionante en mención no se encontraba instando una prórroga del término de prueba. El resumen de los agravios, inconforme con la resolución, el citado actor expone como agravios medulares que en el caso particular se debe ponderar que la falta del perfeccionamiento de la confesión de su contraparte, establecida primigeniamente para el 2 de diciembre de 2021, no sobrevino por razones imputables a él, sino que obedeció a que el demandado no fue debidamente notificado de la diligencia en cuestión, por cuanto existió un cambio en el domicilio del mismo para oír y recibir notificaciones respecto a un predio que se encontraba fuera de la jurisdicción del juzgado, asumiendo el inconforme que el juzgador de primera instancia interpretó indebidamente el artículo 167 del Código Objetivo de la materia, por cuanto debió aplicar los diversos normativos 170 fracción primera, 189, 190 y 200 del propio ordenamiento legal, los cuales el apelante transcribió de manera literal. En el estudio realizado y que se somete a consideración, se propone declarar los agravios expuestos como inoperantes para combatir las razones torales vertidas por el juez natural, ya que, como se observa, el inconforme intenta avalar como argumento sustancial que la falta del perfeccionamiento de la confesión que ofreció a cargo de su contraparte no sobrevino por razones imputables a él. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este aspecto no es propiamente materia del presente recurso, en tanto que la actuación que nos compete no se decidió la improcedencia de un término especial de prueba, en cuyo supuesto, en su caso, sí se hubiera tornado relevante dilucidar de acuerdo con el contenido del precedente obligatorio de rubro, solicitud de prórroga del término probatorio, juicio ordinario civil, puede verificarse tanto en el expediente principal como en los cuadernos de prueba respectivos. Empero, al no contravertir el recurrente la afirmación efectuada por el juez de primera instancia en lo que atañe a quien el memorial con el que daba cuenta no mediaba solicitud de su parte para obtener una prórroga probatoria, entonces esta alzada tampoco podría abocarse a decidir lo propio, ya que considerar lo contrario, sería transgredir el principio dispositivo que rige en materia civil, según el cual
el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes, al igual que el diverso de justicia imparcial que debe imperar en todo proceso judicial y también atendiendo al estricto derecho que permea el procedimiento de origen. En consecuencia, el sentido de la resolución que se propone es confirmar el auto materia del presente toca, habiendo resultado inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer, confirmando el auto de fecha 11 de febrero del año 2022, dictado por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el cuaderno de prueba de confesión, marcado con el número 1, deducido del expediente número 85-2021, relativo al juicio ordinario civil, promovido por el recurrente en contra de AFGM o FGM. Muy bien. Procedemos con la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 228-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el orden de lista, tenemos el TOCA 207-2022 del expediente 1050-2015, procedimiento especial del divorcio sin causales de juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, turno vespertino, apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de diciembre del 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El caso bajo estudio deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de diciembre del año 2021, dictada por la jueza tercero de oralidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 1050-2015, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el esposo del apelante, siendo que el matrimonio se celebró en fecha 11 de diciembre del año de 1992, bajo el régimen de sociedad conyugal, que de esa relación nacieron 2 hijos que hoy son mayores de edad. Respecto a la contestación de la demanda que hizo el apelante, esta destaca en su dicho de que la razón por la cual abandonó el domicilio familiar fue por violencia y malos tratos acompañados de golpes e insultos que recibía de su esposo. En el resumen de los agravios, en el primero se queja porque la juez de origen no valoró que tiene derecho al uso de la vivienda familiar que habitó junto al actor, dado a que la violencia que ejerció aquel y que la misma juzgadora tuvo por comprobada, así como las condiciones de vulnerabilidad del apelante, especialmente dado a que al haberse dedicado al hogar y al cuidado de los hijos durante más de 20 años, carece de los medios patrimoniales para poder subsistir. En el segundo agravio, combate el 25% de pensión alimenticia que se le fijó a su favor, agregando que en esto tampoco se observó la violencia que el deudor alimentista ejerció en su contra. En la calificación de los agravios, atenta la causa de pedir que se desprenda el primer motivo, como lo es esencialmente contenido en su segundo agravio. Se observó que el apelante es una persona mayor a los 50 años de edad, de género femenino y que debido al papel que desempeñó funcionalmente en el ámbito conyugal y familiar por más de 20 años ininterrumpidos, se encuentra en un estado de vulnerabilidad patrimonial, situación sobre la cual obra la determinación judicial acerca de que su esposo y padre de sus hijos ejerció sobre ella diversos actos violentos, misma que se considera firme al no haber sido apelada por quien se señaló como agresor, hechos que agravan su situación más allá de la mera connotación patrimonial o económica, sin dejar de lado su repercusión al tratarse de una persona del género femenino. En mérito de lo anterior, durante la secuela procedimental, tal cual lo aceptó el propio juzgador, no se comprobó la propiedad del aludido como el domicilio conyugal familiar, pues ni las partes ni la jueza hicieron lo debido para recabar la información en vía documental en donde conste en su caso que tal inmueble es propiedad del actor. Con base en lo antes expuesto, el sentido que se propone, se considera, es dejar insubsistente la resolución apelada a fin de reponer el procedimiento para que el juez efectúe las acciones y o diligencias antes de dictar de nuevo la sentencia
entre ellas la de corroborar lo relativo al inmueble de mérito respecto a desde qué fecha es propiedad de la contraparte de la recurrente. En consecuencia, se propone resolver como fundada la causa de pedir, dejando insubsistente la sentencia definitiva de fecha 13 de diciembre del año 2021 en el expediente 1050-2015 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el actor en contra de la hoy apelante a fin de cumplir con lo decretado en el resolutivo correspondiente en el que se determinó reponer el procedimiento en los términos que se detallan en el considerando sexto de la resolución, estando de por medio el debido acceso al derecho humano, el disfrute de una vivienda digna y decorosa, así como la fijación definitiva de los alimentos a favor de una persona en estado de vulnerabilidad según sus características antes detalladas, instando al juzgador para que a la brevedad culmine con el proceso a su cargo. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 207-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Con el último de la lista tenemos el TOCA 265-2022 del expediente 434-2019. Juicio oral familiar de terminación de concubinato, juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, turno vespertino, donde se apela la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El asunto del cual deriva el TOCA antes señalado es un procedimiento ordinario oral familiar de terminación de concubinato, guarda y custodia de las hijas menores de edad, promovido por el hoy recurrente de iniciales JMOP en contra de la ciudadana de iniciales LTSG, quien al contestar la demanda interpuso la excepción de reconvención en contra del actor. La resolución impugnada es la sentencia definitiva de dicho juicio, dictada en fecha 15 de diciembre del año 2021, en donde en lo que nos ocupa se determinó como no procedente el procedimiento oral de terminación de concubinato, guarda y custodia que incoó el hoy apelante, mismo al cual se le condenó a pagar alimentos a favor de sus hijas menores de edad, cuya guarda y custodia se le otorgaron a la madre de las mismas. Respecto de los motivos de disenso del recurrente, destaca por su naturaleza procesal, uno que, atento a su causa de pedir, se procederá a continuación a abordar. Tomando en cuenta que en el juicio de origen se haya inmerso el interés superior de las hijas menores de edad de las partes, esta autoridad determina darle primacía a las aseveraciones que el apelante hizo en el sentido de que acreditó de manera suficiente el maltrato y la desatención que han padecido sus hijas por parte de su madre de iniciales LTSG, así como una posible alienación de aquella hacia las menores de edad legal, lo que ocasionaría la obstaculización a una convivencia sana entre las niñas y su padre, que es el propio apelante. Esto se cita literal del escrito de expresión de agravios. Con base en dichos argumentos, cobra relevancia que en el escrito de demanda, concretamente en el capítulo de pruebas, el apelante anunciara la prueba pericial en psicología marcada con el número 20, señalando incluso al perito en la materia que la llevaría a cabo, mismo dictamen que expresamente pidió que se le practique a sus dos hijas, aduciendo como finalidad y o alcance de dicho instrumento, y también cito de manera literal, el probar que las citadas menores no tienen estabilidad emocional y física en el entorno de la guardia y custodia bajo el cuidado de su madre, la ciudadana LTSG. Es el caso que ambas niñas fueron escuchadas en audiencia privada ante el juez de origen el día 14 de julio del año 2021, sin que por otro lado se observe que la autoridad haya dispuesto lo conducente para lograr el desahogo en la persona de dichas menores de edad de la referida como prueba en materia de psicología, como se recuerda
dispuso de modo propio en la audiencia preliminar efectuada el día 12 de diciembre de 2020. Entonces, atenta a la naturaleza del juicio de origen, es claro que tal incongruencia interna, previa al dictado de la sentencia apelada, trasciende hacia el fondo de la misma, pues no permite tener los suficientes elementos de prueba para analizar debidamente la pertinencia de lo que aducen ambas partes respecto a quién de las mismas y en qué circunstancias habrán de detentar la guardia y custodia de las hijas en común. Sin que sea obvio señalar que la jueza tampoco ordenó que se realizara el estudio socioeconómico a cargo de personal capacitado en la materia de trabajo social a fin de tener mejores referencias acerca del entorno en donde habitan y o conviven las multicitadas niñas antes de resolver sobre los derechos y obligaciones a las mismas correlacionadas. En este sentido, lo que se propone en atención a la causa de perdir que se observó en los agravios enderezados por el apelante, dejar insubsistente la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre del año 2021, dictada por la jueza primero de oralidad familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente 434-2019 relativo al juicio ordinario oral familiar, determinación de concubinato, promovido por el recurrente en contra de la ciudadana de iniciales LTSG, a fin de cumplir con lo decretado en el resolutivo correspondiente, donde se ordena a la juez de origen reponer el procedimiento en los términos que se detallan en el considerando sexto de la resolución integral. Que proceda a la votación, magistrada primera. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 265-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, quien dictó 5 resoluciones. Tenemos como listado número 1 el TOCA 714-2022 del expediente 146-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, apela sentencia de fecha 11 de noviembre de 2020. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias. Buenos días. En este caso, el apelante es el ciudadano de iniciales HEVB y el resumen de agravios. El recurrente alega que la cantidad fijada en concepto de pensión alimenticia resulta desproporcional y excesiva, pues no existe prueba alguna con la que se justifiquen sus ingresos, siendo que la resolución no cuenta con la debida fundamentación y motivación. En el proyecto que se plantea, se decreta que son improcedentes las alegaciones vertidas en relación a lo excesivo de la pensión alimenticia provisional, toda vez que el aumento o disminución de dicha cantidad deberá tramitarse en diverso proceso ordinario de reducción respectivo, a fin de estar en aptitud de aportar cuantas probanzas considere pertinentes para acreditar la afectación a su capacidad económica. Asimismo, resultan infundados los agravios en cuanto a la fundamentación y motivación de que se trata, ya que el juez realizó un análisis detallado de cada una de las probanzas, precisando el valor que revestían, a fin de concluir sobre la acreditación de los elementos contemplados en el artículo 705 del Código Adjetivo de la materia. Por tal motivo, se propone confirmar la resolución combatida. Procedemos a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 714-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el listado número 2, tenemos el TOCA 694-2022 del expediente 527-2014, juicio ordinario civil, juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, sentencia definitiva de fecha 21 de junio del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado.
En este caso, es un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria de propiedad promovido por MCPM, también conocida como MCPM, en contra de MRD. La resolución impugnada es la sentencia definitiva en la cual se declaró la procedencia de la acción intentada por la ciudadana MCPM por haberla acreditado. En el punto resolutivo segundo, se condenó a la demandada a entregar a la actora o a quien legalmente la represente, completamente desocupado, el predio objeto de la litis, condenándola al pago de gastos y costas. En sus agravios, como primero, alega que no se valoraron adecuadamente las pruebas que ofreció en el procedimiento, ya que a su parecer, la juzgadora no se ajustó a las reglas de la coherencia lógica y no expresó en forma razonada los motivos de su valoración. Como segunda, que no se tomó en consideración el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues invoca que la juzgadora debió de investigar de oficio que en el predio motivo de la controversia habitaba una menor, la cual se va a quedar sin un lugar donde vivir, que la autoridad judicial debió de allegarse de oficio de las referidas copias y en caso de que éstas no constaran en el expediente, debió de perfeccionar la prueba, insistiendo en la expedición de copias certificadas. Como tercero, expresa que la juzgadora debió advertir que debió aplicar la caducidad de oficio conforme al numeral 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues al parecer de la quejosa el procedimiento había caducado. Cuarto, la apelante expresa como agravio que no se observó que los numerales 339 y 343 del Código de Procedimientos Civiles señalan que las sentencias deben ser claras, fundadas en la ley y al establecer el derecho deben absolver o condenar, ocupándose exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente, en la demanda y en la contestación. Las controversias judiciales del orden civil se resolverán conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, a falta de aquella, conforme a la jurisprudencia, y a falta de una u otra, con base a los principios generales de derecho, que la juzgadora estará facultada para determinar cuál es la ley aplicable y para fijar el razonamiento o proceso lógico de su determinación, sin quedar vinculado a lo alegado por las partes sobre estos puntos. Como propuesta de proyecto, de bien inoperante por deficiente el primer agravio, infundado el segundo, e inoperante por intrascendente el tercero, e inoperante el cuarto. Es inoperante por deficiente el primer agravio, pues no especificó cuáles son las pruebas que según ella no se valoraron, ni mucho menos el valor probatorio que a su parecer merecen, sino que, de forma genérica, expone una falta de valoración de todas las pruebas que aportó en el procedimiento. Es decir, no expone qué alcances probatorios que a su parecer debió de tener cada medio de convicción en contradicción al alcance probatorio que le otorgó la juzgadora, o cómo es que sí acreditan sus pretensiones y cómo trascienden al resultado final del fallo. Es infundado lo invocado por el apelante en el agravio segundo, en tenor de que la juzgadora de oficio debió de recabar pruebas para acreditar su excepción, ya que si bien el cardinal 52, fracción primera, concede facultades procesales al juzgador para esclarecer el derecho controvertido, sin embargo, lo anterior constituye una facultad discrecional propia del juzgador a fin de un mejor proveer, y no para violentar las reglas procesales del procedimiento, puesto que lo anterior no le concede atribuciones para subsanar descuidos o desinterés, como acontece en la especie, pues la recurrente se encontraba obligada a acreditar sus excepciones y en el caso la existencia de una menor de edad, lo que no hizo, ya que los procedimientos de índole civil se rigen bajo el principio dispositivo y el juzgador no puede enmendar los descuidos de las partes, de tal forma que se evite algún tipo de ventaja para alguna parte, obteniendo así un equilibrio procesal, pues de lo contrario resultaría violatorio el artículo 17 de nuestra Carta Magna. El tercer agravio resulta inatendible por intrascendente, pues cualquiera que fuera el resultado de los mismos, en nada afectaría el resultado del fallo, pues no puede perderse de vista que el numeral 53, aducido por la recurrente, es específico al disponer que la caducidad podrá decretarse desde el primer auto que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír sentencia, resultando evidente que el procedimiento que nos ocupa ya fue resuelto en lo principal, por lo que resultaría incongruente que si ya existe una sentencia definitiva, se refiera a inactividad de las partes
pues en su caso ya hubiese precluido ese derecho. El cuarto, resulta inoperante, en virtud de que resulta indudable que en el presente caso no se expresaron agravios tendientes a desvirtuar las motivaciones de la juzgadora para decretar la procedencia de la acción reivindicatoria instada por la parte actora, por lo que fue en virtud de que quedaron debidamente acreditados sus elementos constitutivos, por lo que los argumentos aquí enderezados no constituyen una verdadera queja, ni mucho menos argumentos suficientes que desvirtúen las consideraciones de la juez de primer grado. Por lo anterior expuesto, se propone confirmar la sentencia recurrida. Procedemos a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 694-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el siguiente de la lista, tenemos el TOCA 267-2022 del expediente 589-2019, juicio de tercería del cliente de preferencia de derechos, juzgado segundo mercantil del primer departamento oficial del Estado. Apelan el auto de fecha 23 de noviembre de 2021. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En este caso, el apelante de iniciales FOP y la resolución impugnada, se determinó que atento al estado del procedimiento y por cuanto se advertía que a partir del acuerdo de fecha 19 de febrero del año 2021, notificado a la parte actora el 22 del mismo mes y año, dicha parte había estado en aptitud de presentar escritos tendientes a impulsar el procedimiento y en mérito de que los que constaban en autos no perseguían tal fin, con fundamento en los numerales 53 y 54 del Código Adjetivo de la materia, se decretó la caducidad de la instancia por haberse dejado de actuar en el procedimiento por más de 6 meses consecutivos, y en esa virtud se extinguía y sobreseía la instancia. En los agravios del apelante, alega que el plazo de caducidad previsto en el artículo 53 del Código Adjetivo de la materia no transcurrió en el caso concreto, por cuanto el punto de partida considerado por el juez no podía ser el 22 de febrero del año 2021, ya que en el acuerdo de fecha 28 de abril del año en cita, determinó que ya había ordenado en el acuerdo del 19 de febrero del año 2021 se giraran oficios de búsqueda para encontrar el domicilio del señor de iniciales WKT. En el proyecto se expresa que los agravios se declararon esencialmente fundados en atención al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, por cuanto se perdió de vista que había quedado pendiente que en el juzgado de origen se cumpliera con la determinación pronunciada anteriormente en el sentido de que se giraran oficios de búsqueda para encontrar el domicilio de uno de los demandados. Por lo anterior, se revocó el auto impugnado y se dicta uno nuevo en el que se le contesta al compareciente que solicitó la caducidad que, aun y cuando había transcurrido el término de 6 meses, esta no puede decretarse por cuanto está pendiente de ejecución una determinación judicial. Asimismo, se ordenó nuevamente girar dichos oficios de búsqueda. En tal motivo, se revoca la sentencia. Procedemos a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrado segundo. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 267-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el listado del TOCA 474-2022, expediente 403-2021, juicio ordinario civil, el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial. Apelación del auto de fecha 12 de abril de 2022. Adelante, magistrado. En este caso, el apelante de iniciales AGMP impugna que el auto impugnado es en el que no se accedió a la solicitud de él en cuanto al cierre de registros de las fincas rústicas denominadas San Antonio Xol y Sabancanul, respectivamente, en virtud de que las mismas no son materias de controversia en este asunto, dado que, y como se ha dicho con antelación, ha quedado integrada la litis con el escrito de demanda y contestación de la misma, incluyendo la reconvención interpuesta. En sus agravios,
manifiesta como primero que no se otorgue el cierre de registro de las fincas denominadas San Antonio Xol y Tzapcanul, toda vez que por los antecedentes de la parte actora del juicio y de las operaciones de traslación de dominio que han celebrado los señores con iniciales JGMG, MGP, ACMG y el actor HV, en forma posiblemente fraudulenta y como una medida preventiva, solicitó el cierre de registro de las 3 fincas, con el fin de que se dejen de hacer operaciones posiblemente delictuosas. También manifestó que al negarse el cierre de registros de las fincas mencionadas, no solo le causa agravio, sino que también le afecta sus garantías constitucionales y se violan sus derechos humanos y contraviene el artículo 1 constitucional, el cual establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, razón por la cual la negativa al cierre del registro los deja en estado de indefensión. Igual manifiesta que el juez de la causa admitió las pruebas documentales en relación a los tablajes catastrales de las fincas antes mencionadas que ofreció la parte actora del juicio ordinario civil, por lo que sí se admitieron las citadas pruebas. En equidad de derechos, se debería aceptar la solicitud de cierre del registro que pretendió. Igualmente, que al negar el juez su petición, le causa perjuicio al indicar que las fincas rústicas antes mencionadas no son materia de controversia en este asunto, ya que ha quedado integrada la litis con el escrito de demanda y contestación de la misma, incluyendo la reconvención interpuesta, ya que al hacer valer la contrademanda en ejercicio de la acción de prescripción positiva sobre los 3 tablajes, estos sí tienen relación con la litis, por lo que la negativa de cierre lo deja en estado de indefensión y le causa agravios. En el proyecto, se precisa que la litis es concebida como el conflicto de intereses sujeto a discusión y resolución judicial. De acuerdo con la legislación procesal de nuestra entidad, en el juicio ordinario civil se fija, por una parte, con las hipótesis de los derechos expuestos en la demanda, la contestación y el desahogo de la vista correspondiente, y, de ser el caso, en atención al contenido de la demanda en reconvención, su contestación y la vista esta. Por ello, la parte actora debe expresar en su demanda los hechos en los cuales funde su acción. A su vez, el demandado podrá producir su contestación en la que opondrá todas las excepciones que tuviere y, en su caso, la reconvención. El juzgador, al resolver un litigio, debe atender y decidir sobre todos los puntos materia del debate, mismo que se fija con lo expresado por las partes en la demanda y la contestación, siendo que la fijación de la litis es propia y exclusiva de las partes dentro de un proceso, lo cual se realiza a través de lo expresado en la demanda y en la contestación de la misma. Sentado lo anterior, y de la lectura del escrito de demanda presentado por el ciudadano JAHB, se advierte que el antes referido promovió formal demanda en juicio ordinario civil, plenario de propiedad y posesión en contra del señor de iniciales AGMP, con el fin de que se le sea entregado completamente desocupado el tablaje catastral denominado San Vicente Quic, de la localidad y municipio de Espita, Yucatán, siendo que el referido MP compareció a contestar dicha demanda, aduciendo que las 3 fincas antes mencionadas, por sus colindancias, forman una sola. Asimismo, opuso diversas excepciones, así como la reconvención o contrademanda, en la cual estimó que había operado a su favor la prescripción positiva tanto para adquirir el tablaje llamado San Vicente Quic, como los 2 tablajes denominados San Antonio Xol y Tzapcanul, todos del municipio de Espita, Yucatán. Reconvención que fue contestada en fecha 25 de agosto del año 2021 por el señor JAHB, en la cual negó que los tablajes catastrados antes mencionados de la localidad de Espita formen parte de una unidad con la finca rústica antes mencionada y que existe algún derecho a favor del señor AGMP respecto a los tablajes catastrales. En ese contexto, puede advertirse que tanto en la contestación de la demanda y en la contrademanda interpuesta por el ciudadano MP, así como en la contestación de esta por parte del citado HB, se hace referencia a los tablajes catastrales, ambos del municipio de Espita, Yucatán, por lo que estos inmuebles son materia de controversia en este asunto, dado que se incluyen en la contestación de la demanda, en la reconvención interpuesta y en la contestación de la misma, por lo que contrario a lo sostenido por la juez de conocimiento, sí forman parte de la litis. Así, de la asimilación de los numerales 2168, 2171, 2172 y 2174
del ordenamiento sustantivo civil, se observa que la medida denominada cierre registral solicitada por el recurrente no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento civil. No pasa desapercibido que si está contemplada en nuestra legislación la posibilidad de realizar una anotación marginal en la inscripción correspondiente de los inmuebles en el registro público de la propiedad y de comercio del Estado, que tiene como objeto que los posibles compradores del bien en conflicto estén a las resultas de lo que se decide en juicio, lo que no implica un cierre de inscripciones en el citado registro, pero que pudiera ser a lo que se esté refiriendo el demandado en su solicitud. En consecuencia, y atendiendo a la causa de pedir, deviene necesario que el demandado precise qué es lo que pretende con su solicitud, y así la autoridad jurisdiccional se encuentre en aptitud de atender a la petición instada. Por ello, resulta procedente revocar la parte conducente del auto apelado a efecto de prevenir al ciudadano MP para que aclare en qué consiste exactamente la solicitud realizada relativa a las fincas rústicas antes mencionadas, apercibiéndolo que en el caso de no hacerlo se tendrá por no hecha su petición. Habiendo siendo fundados los agravios hechos valer, procede a revocar la parte conducente del auto de fecha 2 de abril de 2022. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 474-2022 aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el orden de la lista, tenemos el TOCA 829-2022, el expediente 537-2021, vicio ordinario civil, juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, que es una excepción de incompetencia. Tiene el uso de la voz magistrada. En este caso, el excepcionista es el Instituto para la Administración de Bienes y Activos, antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación. Planteamiento de la incompetencia. El instituto excepcionista, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción que nos ocupa, manifestando que la juez primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, no resulta competente para conocer del procedimiento, por cuanto la fracción del inmueble que pretende prescribir la parte actora a su favor constituye un bien nacional, cuya legislación aplicable pertenece al ámbito federal y por lo tanto deberá ser un juez de esa instancia quien dirime el asunto. Como propuesta de proyecto, la parte actora ejercitó la acción civil de prescripción positiva respecto de un predio propiedad de del mencionado organismo público descentralizada, pues adujo haber detentado el inmueble desde hace 25 años. Sin embargo, de conformidad con el numeral 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3º y 6º, fracción 11ª de la Ley General de Bienes Nacionales, los bienes de dicho organismo público descentralizado, ya sean muebles o inmuebles, se reputan como bienes nacionales. De igual forma, siempre que se hayan comprometidos bienes cuya propiedad sea de la nación, se surte la competencia a favor de un juez de distrito, cuya jurisdicción pertenece al fuero federal. De ahí que resulta evidente que la federación posee interés en los litigios en que se encuentran implicados aquellos bienes que forman parte de su patrimonio. Por lo anterior mencionado, se propone el sentido de la resolución, en la cual se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesto por el organismo descentralizado antes mencionado, en su carácter de liquidador del organismo público descentralizado, por conducto de su apoderada de iniciales ERB, ante el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 537 del año 2021, relativo al juicio ordinario civil, promovido por ODMB en contra del citado instituto excepcionista. En consecuencia, se declara que la juez primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del referido juicio. Procedemos con la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 829-2022 se aprueba por unanimidad de votos.
Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la orden del día, el punto inciso B, que es la prolongación de la sesión ordinaria siguiente. Magistrada presidenta, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Dando paso al inciso B, la próxima sesión de esta sala sería, si le parece a los magistrados, el 23 de noviembre. Misma hora, 11 de la mañana. De acuerdo. A favor. Muy bien. La programación de la siguiente sesión ordinaria sería el 23 de noviembre de 2022 a las 11 de la mañana. Continuando con el inciso C, es la asignación de números de proyectos que serán listados para la 35ª sesión ordinaria. Magistrada, ¿tiene el uso de la voz? Sí, gracias. Para la siguiente sesión, magistrados, si les parece, serían entre 5 y 8 de acuerdo a la carga de trabajo de cada ponencia, o solo 5. Es de 5. Ok, perfecto. De Entonces 5 queda... por el acuerdo Ok. que está vigente. Perfecto. Entonces, queda de 5 tocas para la sesión del 23 de noviembre. Muy bien, gracias. Y como inciso D, tenemos cumplimientos de amparo. Que los pendientes que tenemos es del TOCA 868-2018 de la ponencia primera y el TOCA 651 de 2021. Ambos son cumplimientos de amparo, tienen un vencimiento del 30 de noviembre de ese año. Solo para que lo tengan pendiente para programar su sesión. 654. 654 de 2021, el de la ponencia segunda. Sí, Ok. Gracias. como algún asunto general tenemos algún pendiente, magistrados. Por mi parte, no. Ninguno. Ninguno. Entonces, se procede a cerrar la presente sesión. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, secretaria. Gracias, magistrado. Gracias.